Abracémonos porque nos vamos a cruzar. Bueno, les recordamos que toda la semana tenemos nuestras reuniones normales para que estemos atentas a lo que se necesite. El día de ayer tuvimos nuestra reunión de mujeres, tuvimos un tiempo muy especial. Me pasa, hay un videito, sí. Hay un videito, Ale. En la siguiente. ¿Cuál? Ahí está, para que vean que nos divertimos. Bailamos. Mabel bailó como nadie. Mabel fue la reina ella fue. Todas disfrutamos. Y Clarita fue la maestra. Sí, así que ella fue. Disfrutamos, tuvimos un tiempo muy lindo de compartir, de conversar, de orar, así que agradecidos con Dios por todo lo que hizo, movió y todo lo que pudimos disfrutar. Esta semana el encuentro es de varones, así que me imagino, no sé si querrán poner música también, pero bueno, ellos se divierten cada vez que se reúnen. No, así que el 22 de mayo a las 19:30 ellos tienen su reunión de varones. Bueno, seguimos orando por las misiones, que queremos que esto quede grabado en nuestro corazón, que siempre estemos orando por esta labor tan linda que realizan toda la gente alrededor del mundo y orando obviamente, y más por todos los uruguayos que están sirviendo lejos de sus casas para que el Señor use sus vidas con poder para compartir el mensaje de la salvación. Les recordamos el curso bíblico. Seguimos los días martes a las 20 horas de Uruguay. 20 horas, sí. 18 horas de Ecuador. Y me estoy equivocando con los de Ecuador. Entonces, para seguir orando, que se sigan añadiendo gente que quiera aprender y que Dios se mueva con ese mensaje especial. Ahí donde usted está, quiero pedirle que hagamos un tiempito de oración. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar hoy en tu presencia. Gracias, Señor, porque los días pasan, pero tu palabra no. Gracias porque los tiempos cambian, pero tú sigues siendo el mismo. Gracias, bendito Rey de los cielos, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que tú has dicho, así harás. Y sabemos que en tu corazón el propósito está bendecir a los que has llamado a ser hijos tuyos, a los que han creído en tu santo nombre, a los que son guiados por tu Santo Espíritu. Tú solo quieres que aprendamos a estar en tu presencia para aprender a escuchar tu voz, y escuchando tu voz, que la sepamos obedecer, que la sepamos poner por obra, para que podamos ver cómo todas tus bendiciones transforman nuestra vida, nos alcanzan. Te pedimos que hoy uses con poder la vida de Verónica en el Ministerio de Niños, la vida de tu siervo, Señor, en la reunión Río, y que toques el corazón de todos los que han venido a congregarse, Padre, a tu casa, y a todos aquellos que a través del Facebook escuchan también tu palabra, tu enseñanza. Te damos gracias por tu amor, por tu bendición, te damos gracias por tu misericordia. Te hemos orado en el dulce, precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos quedamos bajo la unción de tu Santo Espíritu. Amén, amén. Y amén. Bueno. Muy bien. Ok, buenos días con todos nuevamente. ¿Dónde los niños? ¿Se van? ¿Dónde los niños? Nayeli se queda con la boca abierta. Bueno, continuamos con toda la temática del posmodernismo, y créanme que cada vez que estoy en contacto con muchas iglesias o también transmisiones, me doy cuenta que esta temática es muy necesaria, está muy actual por la sociedad en la que hoy vivimos, ¿de acuerdo? Por la sociedad en la que vivimos. Entonces, habíamos visto esto hasta la semana de ayer, ¿no es cierto? Y esta fue la última que vimos. Así es, esa de acá. Nos quedamos en que
las situaciones doctrinales, la parte 2 es, por ejemplo, decláralo y reclámalo. No vimos que esto no es bíblico, el que yo declaro, el que yo reclamo, ¿no? Hay una canción que habla también de reclamo mis bendiciones, porque el diablo me las ha robado, no sé cómo es una canción que va a funcionar. Entonces hay que tener en cuenta también las canciones, muchas de las canciones que cantamos en las iglesias realmente no están dentro de la doctrina normal, ¿verdad? La excesiva espiritualización también ya lo vimos, porque cuando somos excesivos en eso quitamos la responsabilidad de la persona porque todo lo ponemos en lo espiritual. La tercera era la negación del regreso de Cristo, que eso lo tienen muchas iglesias pseudo-cristianas. Si a Cristo no lo ven como el Dios, entonces ¿para qué va a volver? Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Aquí eso parecería que es como errado, porque el Evangelio de Juan nos dice que Dios ama al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Lo que Dios quiere decir que Dios ama a las personas a pesar de ser pecadoras, pero no quiere que se queden pecadoras. ¿De acuerdo? No es que ama al pecador y le sigue amando. No, Dios no quiere que la persona se quede como pecador. Nos ama a pesar de pecador, pero al encuentro con Él, nosotros tenemos que cambiar. Eso es importante, porque si nosotros revisamos los versículos que están acá, usted se va a dar cuenta que el Señor aborrece el pecado. Aborrece a la persona que miente, aborrece a la persona que trae división en la familia, aborrece al que engaña, aborrece al inicuo, aborrece, ¿sí ve? El Señor aborrece a la persona que peca. No es que es una como es doctrina, sí o sí, que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. No es así. Porque el pecado por sí solo no existiría si el hombre no lo cometería, ¿no es cierto? O sea, así de sencillo, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y también hemos visto, les decíamos la semana pasada, que las canciones están centradas en la experiencia personal. Los salmos nos hablan de la siguiente manera. Los salmos hablan de la necesidad de la persona, pero se dedican en un mayor porcentaje a adorar la persona de Dios. El salmista sí habla de su tristeza, el salmista sí habla de su soledad, el salmista sí habla de sus miedos, el salmista sí habla de sus temores y sus desgracias, pero en porcentaje a lo que el salmista habla es 3 veces más lo que habla de Dios de lo que habla de sí mismo. No sé si se entiende esta parte. Sí, ¿verdad? Entonces, es igual, aún en las canciones y en nuestras oraciones, también debemos cambiar esa forma de hablar más del Señor, exaltarle a Él, exaltar su misericordia, su bondad, su fuerza, su poder, y exponer también nuestra necesidad, es correcto. ¿Qué ha pasado con las canciones de adoración o las alabanzas de la época contemporánea? Prácticamente hay canciones que ni siquiera mencionan a Dios. Hay canciones, si usted se da cuenta, ni siquiera lo mencionan. No, ni siquiera. Entonces, por ahí ya es unas canciones que se dedican exclusivamente a la experiencia personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy en día, escúchese bien esto, la sociedad de hoy en día da prioridad a mi expresión individual. Recuerden, la sociedad de hoy en día hace lo siguiente, da prioridad a mi expresión individual y cualquier cosa que se oponga a mi expresión individual hay que destruirlo. Vamos a poner ejemplos. Si la familia se opone a mi expresión individual, a lo que yo siento y pienso, entonces hay que destruir la familia. Y usted sabe a lo que me refiero. ¿Sí o no? Entonces, si yo creo y me siento animal y la familia
sería un impedimento, destruye a la familia. Si la iglesia se opone a esa expresión individual, hay que destruir a la iglesia. Si la sociedad se opone a mi expresión individual, hay que ir en contra de la sociedad. Esa es una de las razones por la que hace pocos años empezó, bueno, más o menos años, empezó en la educación primaria sobre todo, y luego secundaria en menor grado, a decir que los niños no necesitan que se les corrija. Porque hay que dejarlos ser ellos. Hay que dejarles de expresarse, si es faltando respeto, si es rompiendo las reglas, no importa, déjele que se exprese el niño, porque lo más importante es que se exprese individualmente. Exacto, ¿sí ve? Y se le dio tanto valor a eso, que viéndolo así por encimita parecería que es algo bueno, es mentira. ¿Por qué? Porque se llevó a que se centre todo en el ser humano, y ya no ni en las reglas morales, ni en Dios, ni en las reglas aún de la sociedad. Entonces vemos lo que vemos ahora. O sea, lo que vemos ahora es el producto de esa expresión individual, que lo más importante es la expresión individual, como yo me siento, lo que yo pienso, lo que yo creo de mí mismo. Exacto. Pero, ojo, es de mí mismo. Si ve que todo se centra en mí, en el yo. Entonces, si yo pienso esto, no importa lo que el mundo piense, no importa lo que la moral piense, no importa lo que la familia piense, no importa lo que Dios piense, lo que más importa es mi expresión, mis sentimientos, y por eso hay unas canciones cristianas. Mire cómo influenció ya en la iglesia. Las canciones cristianas, muchas de ellas se dedican a hablar de sí mismo. Yo como me siento, la tristeza, que abrázame, que toda esa cuestión, usando exclusivamente los pronombres personales hacia la persona y no hacia Dios. Entonces, eso es el antropocentrismo. El antropocentrismo. Sí, claro. Sí, es el antropocentrismo. Sí. Antro es... de persona. Ajá, sí. Claro, antro persona y se centra en la persona. Entonces, eso es lo que ha pasado aún eso. Y también tengamos cuidado con esto, ¿no? Porque tal vez nos gusta mucho la melodía, la letra puede parecer muy linda, pero al final termina siendo no adorar a Dios, sino es la adoración exclusivamente para la persona, ¿no? La experiencia personal es lo que más importa. Y luego vamos a las distorsiones sobre la sexualidad. Y esto ha sido también muy peligroso, ¿no es cierto? Porque dicen que Dios aprueba el matrimonio homosexual, ¿verdad? Y se ponen estos textos. Vamos a ir a la palabra de Dios en Samuel 18:1 y en segunda de Samuel 1:26 y Ruth 1 del 16 al 17. Vamos con primera de Samuel 18 versículo 1. Primera de Samuel 18 versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Eso está hablando entre David y Jonatán, o Jonatán, como quieren decirlo, ¿verdad? Entonces, utilizan este versículo bíblico para decir que Dios aprueba la homosexualidad. Cuando está hablando acerca del amor, ¿no? El amor filial, el amor de hermanos, que sí existe, ¿verdad? Recuerde que el griego nos da esa facilidad de entender, por ejemplo, esta diferenciación del amor de Dios, que es el amor ágape, el amor de familia, el amor de amigos, el amor de esposos, que es el amor eros. Entonces, utilizan este versículo, mire cómo son las distorsiones doctrinales, que dicen, no, aquí está. Esto habla del homosexualismo. Segundo versículo, 2 de Samuel 1:26. Vamos a 2 de Samuel 1:26. Acá lo tengo, líder. A ver, veamos.
Segunda de Samuel 1:26. La palabra de Dios dice: ¿Cómo lloro por ti, Jonathan, hermano mío? Oh, cuánto te amaba. Tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. Así es. Entonces, como este versículo está así como muy suelto, porque no hay un contexto, recuerde, no hay un contexto. Si usted solamente toma un solo versículo sin el contexto, usted va a caer en distorsiones doctrinales. ¿Qué es lo que hace esta nueva forma de ver la Biblia, esta nueva forma hermenéutica de ver la Biblia? Es esto: interpretar de una manera incorrecta. ¿De acuerdo? Recuerde, lo que nosotros tenemos que es tener la interpretación correcta de la Biblia. Un versículo sin contexto es un pretexto. No podemos tomar un versículo para nosotros hablar acerca de algo general. No podemos. Tenemos que primero nosotros tener el contexto de todo el libro, de toda la historia, y poder sacar de ahí la verdadera interpretación. Si no, nos equivocamos. Tercero, Ruth 1, 16 y 17. La palabra de Dios nos dice: pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quieras que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Mire qué interesante cómo nosotros sabemos la historia de Ruth y Noemí. Sabemos la historia de Ruth y Noemí, ¿no es cierto? Una suegra y una nuera que por situaciones de que mueren los hijos, el esposo, se quedan solas, se quedan viudas. ¿Y qué es lo que va a hacer Noemí? Noemí se va a regresar a su tierra porque estaba en Moab. Y Ruth le dice no. Y obviamente, dentro del contexto, uno va entendiendo que para que Ruth le diga, tu Dios será mi Dios, porque le compartió. Porque los moabitas eran otras personas que no tenían el Dios de Israel, no conocían a Jehová. Entonces, para que le haya compartido, para que le haya conocido a la suegra, para que la respete y la ame y la quiera acompañar como una madre, es porque la persona, Noemí, también tuvo que ser muy condescendiente, muy respetuosa, la amó mucho, le ayudó a la nuera. Pero, ¿qué hacen las nuevas hermenéuticas? Hablan que eso es un sinónimo, es una muestra de la relación lesbiana entre Noemí y Ruth. Y le puedo mencionar muchísimos más. En los evangelios, estas nuevas hermenéuticas toman, por ejemplo, cuando Jesucristo le sana al siervo del centurión, ¿verdad? Ya. ¿Saben lo que dicen las nuevas hermenéuticas? Que el centurión era amante del siervo, que por eso le pidió a Jesucristo que lo sane. Estas distorsiones doctrinales, nosotros las rechazamos rotundamente porque no hablan de un contexto de la Biblia, porque quitan los principios y los valores de Dios eternos que cuidan y velan por la sociedad y el ser humano, y que obviamente van en contra de todo pecado, como lo dice Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto nosotros tenemos que entenderlo, pero las distorsiones doctrinales sobre la sexualidad toman pretexto de esto y lo predican. Y hay iglesias que usted sabe, ya las vimos las semanas pasadas, que hay iglesias que tienen sus propios pastores homosexuales, ¿no es cierto? Que tienen sus propios pastores que tienen, son bígamos o que tienen más de una esposa siendo pastores. Entonces, la idea de yo solo yo. Hace décadas, la pertenencia, mire qué interesante, esta parte, póngale mucha atención. Hace décadas, la pertenencia a la familia, al país, a la etnia y a la iglesia era fundamental. Antes, nosotros
Queríamos pertenecer a un país, nos representaba el país, nos representaba la familia, somos de una familia, somos de una ciudad, somos de una iglesia, somos de un grupo. No, ahora es solamente yo nada más. El yo absoluto, la idea del yo absoluto, disolviendo los vínculos comunitarios y la identidad colectiva de Cristo. Qué interesante esto. Entonces, solamente importa mi vida, solamente importo yo, nadie más. Entonces no me caso, no quiero tener hijos, porque solamente importa yo. Yo no pertenezco a una iglesia, yo no necesito ir a una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hasta puedo irme por Zoom. Con tal de conectarme por Zoom no importa, yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que estar entre familia, no, porque ya tengo algo que me conecta. Yo y mi casa. ¿Sí? Porque, aunque no nos demos cuenta, estamos viviendo eso dentro de nuestras iglesias, el individualismo, el yo sobre todo. Ya no queremos pertenecer al grupo, ya no queremos pertenecer a una iglesia, ya no queremos pertenecer a un ministerio, ya no nos importa la ciudad o el país, ya no, eso quedó atrás. Y pierde los vínculos. Mire, creo que sí le mencioné, estamos viendo en la sociedad vehículos, que solamente alcanza una persona, pero la persona es nadie más. Una persona y nadie más. Sí, ya los constructores de carros producen esos carros porque saben que hay personas que lo van a comprar, porque hay personas que ya no están pensando en llevar a un amigo, a la novia o a la esposa o a los hijos. Yo ya no pienso en un auto para tener mi familia, no, es un auto para mí solo. Yo ya no necesito de nadie más. Eso dice mucho, eso dice muchísimo. Los departamentos, los monoambientes, Claro. para una persona. Todos los edificios que se están construyendo, tienen la mayoría son monoambientes. Y la gente ya no quiere vivir con nadie más. Y entonces, es verdad, el yo absoluto. Ya no necesitamos de los demás. Se están perdiendo, se están disolviendo los vínculos comunitarios y de la identidad colectiva de Cristo. Cristo nunca nos llevó, ni la Biblia nos ha llevado a que seamos solamente yo. La Biblia nos ha llevado a vivir en comunidad, a vivir dependiendo de Dios, a vivir en familia. Ha sido la sociedad. Dios quiere vincular la familia, la sociedad. Al ser humano le dijo desde Adán, le dijo que se reproduzca, sojuzgad la tierra, reprodúcete. ¿Qué le estaba diciendo? Tenga hijos. Esa es la ley de Dios, es el mandato de Dios. La familia, los hijos, la sociedad, como un vínculo, el tejido humano, el tejido social es necesario. ¿Cómo podemos nosotros ahora vivir en una sociedad en donde solo yo importo? Eso ya está dentro de la iglesia, eso está en las familias. Mire, lo dijimos el otro día. Los juegos, los videojuegos. Videojuegos. Chicos que solamente pasan en sus dormitorios jugando todo el tiempo. Ya no salen a tener amigos, ya no salen a buscar amigos. No, porque los amigos están en ese videojuego, porque juegan en línea. Entonces conversan con otras personas en línea, no necesitan a nadie más. Esos son sus vínculos. Ya no hay el vínculo para conversar, para hablar. No saben hacer vínculos, no saben tener amigos, no saben crear familia, no saben, porque la sociedad ha cambiado. Y está afectando a la iglesia también. Las iglesias se están volviendo iglesias virtuales, porque solamente ya es yo desde mi casa. Yo ya no tengo que ir a la iglesia. Eso es una lucha también. Para nosotros es una lucha. Puede ser una comodidad. Le podemos poner cualquier pretexto, pero Dios dijo, no dejemos de congregarnos. Y el congregarnos es el tejido social que se forma, la iglesia es esa identidad que nos da como iglesia. Pertenezco a esta iglesia, pertenezco a esta familia, es mi familia en la fe.
Eso se está perdiendo. Tenemos que orar por eso. Tenemos que orar por eso. Se está perdiendo esto. Entonces, es muy preocupante lo del yo absoluto, ¿no es cierto? Claro. Me preocupa mucho. Entonces, vamos a ver esta parte que son infiltraciones en las iglesias evangélicas. Miren, esta parte la voy a leer y la voy a explicar. En el año 2020, las organizaciones a nivel mundial, LGBTI+, ni sé cuánto más, LGBTIQ+, más algo así, analizaron por qué su agenda avanzaba tan lenta en América Latina. En América Latina. A pesar de haber tenido una inversión multimillonaria con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y de numerosos gobiernos. La conclusión fue clara: la iglesia evangélica son el principal obstáculo. Mire, la agenda LGBT es una agenda muy amplia, muy poderosa, muy fuerte, que va a tratar de romper, como dijimos hace un momento, todo lo que se le oponga. Si la familia se opone a la agenda arcoíris, que se llama ahora, hay que hablar así porque si no en YouTube le cortan a una hora todo. Si esta agenda arcoíris a uno lo que se le ponga lo va a tener que vencer. Si es la familia, si es la sociedad, si es la iglesia, la va a tener que vencer. ¿Qué se dieron cuenta? En el año 2020 se reunieron en la ciudad de Bogotá. Dijeron: hemos entrado a muchos países. Hemos entrado por medio de muchos gobiernos. ¿Por qué? Porque la Organización de las Naciones Unidas, a través de fundaciones de ayuda supuestamente médica, ¿no es cierto?, de control de la natalidad, etcétera, etcétera, financian a los estados, introducen dinero a los estados, pero con la condición de que la agenda se apruebe. Es más, los bancos internacionales les van a prestar el dinero siempre y cuando ellos entren dentro de esta agenda. Así el gobierno esté en contra de esa agenda, pero si ese gobierno necesita el financiamiento para sus obras, necesita el financiamiento para lo que sea que necesite ese país, le dicen: te vamos a prestar, sí, pero ahora la condición es que tú apruebes la agenda, aunque el gobierno esté en contra. Uno de los casos muy conocidos fue el de Argentina, por ejemplo. Lo introdujeron eso, a pesar de que no estuvieron de acuerdo en muchas cosas, pero tuvieron que aceptarlo hace unos años atrás. Hay mucho dinero detrás de eso, hay mucho poder detrás de eso, hay ideologías muy fuertes que van en contra de la doctrina bíblica, ¿no? Por ejemplo, acá lo dice, miren: la estrategia adoptada fue infiltrarse en las iglesias evangélicas, logrando que una parte de la población evangélica termine apoyando la agenda arcoíris. Ya existen editoriales y seminarios que apoyan abiertamente esta agenda. George Soros, usted sabe quién es George Soros, y su Open Society Foundations están vinculados a este financiamiento. Son multimillonarios, ¿sí? Son de origen judío, por ejemplo. La agenda del lobby judío es muy fuerte en Estados Unidos. En Estados Unidos ¿sabe cómo le dicen en Estados Unidos? El poder detrás del poder. No importa el presidente que esté. Está esta agenda, independientemente del presidente. Un gran poder. Hay mucho detrás de esto. Es un mundo muy oscuro, ¿sabe? Pero poderosísimo. Muy poderoso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia evangélica no la pudieron dominar tan fácilmente? Y a la iglesia católica sí, en cierta manera, porque tiene la iglesia católica una cabeza visible. Y si a la cabeza visible le exigen y le llevan por un camino, por una decisión,
toda la iglesia seguirá por ahí. La iglesia evangélica es multiforme, no tiene una cabeza visible, cada quien tiene su autodeterminación y ese ha sido el impedimento para que ellos avancen tan rápido. En algunas iglesias lo lograron, como ya lo vimos, ¿no? La iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, muchas iglesias que eran muy fundamentales en la fe, ejemplo o modelo, pero fueron influenciadas y esta presión de la sociedad llegó a tal punto que dijeron, bueno, usted tiene que ser una iglesia inclusiva. Y la iglesia inclusiva, pues bueno, entren todos. No, en cierto momento sí, en una instancia sí, pero la iglesia inclusiva quiere decir que entra el hombre pecador, el encontrarse con Cristo no puede quedar igual. Se transforma. Se transforma, exacto. Pero la iglesia inclusiva, de estas que dicen inclusiva, es que no importa, usted entre nomás, siga nomás así, y ahí le van a poner versículos con distorsiones doctrinales, muchísimas de las que ya hemos visto, como la que vimos, la primera que vimos acá, que es ¿se acuerdan? Primera de Juan, esta, 2.2, Primera de Juan 2.2 es la que utilizan mucho, ¿no? Y es para todos. Exacto, es para todos. Entonces, regresando a la sana doctrina, ¿qué hay que hacer? Obvio, regresar a la sana doctrina. Romanos 6.23. ¿Quién no sabe Romanos 6.23? Todos hemos pecado y estamos destituidos de Todos hemos pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace ahora el individualismo expresivo? ¿Saben lo que hace el individualismo expresivo? Dice, no, el ser humano es bueno por naturaleza. El individualismo expresivo, el yo, dice, el ser humano es bueno por naturaleza. Es la sociedad lo que le corrompe al ser humano. ¿Se da cuenta? La Biblia no dice eso. La Biblia dice, el hombre por naturaleza es pecador, es corrupto. la naturaleza humana. Es la naturaleza humana la pecadora, la corrupta. Y por eso necesita de Jesucristo para que le salve de esa muerte eterna. El individualismo expresivo y la sociedad contemporánea dice, no, el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Estamos? ¿Y qué es la sociedad? La suma de, La suma de hombres. Entonces es medio raro que si el hombre era bueno, exacto, hay una contradicción. Hay una contradicción, hay una disociación. Pero parece una premisa importante, porque el ser humano dice, lo que dice Silvia es cierto, porque dice, bueno, es como que el ser humano vive en un sueño, ¿no? Que viene de un mundo impoluto. Y cuando entra en esta sociedad, que no se sabe cómo, pero es una premisa que ellos tienen que inventarse, se corrompe. Pero no, si estamos naciendo aquí mismo, es la suma de personas, la sociedad. Pero ellos tienen que inventarse esa idea para decir que el hombre en su naturaleza es bueno, pero como hay una sociedad, no sabe cómo intervenir esas dos ideas. Si nacemos en esta sociedad, o en donde estamos, o venimos de un sueño, pero tienen que inventarse de alguna manera para decir que el hombre es bueno y que la sociedad lo corrompe. Dios dice, el hombre por naturaleza es malo, es corrupto y necesita de un Salvador. Por eso tenemos que regresar a la sana doctrina. ¿Sabe? Tenemos que regresar a la... Un Salvador que cambie esa naturaleza corrupta por una nueva naturaleza pura. Ajá, exacto. Mire, hay un ser que vivió, ¿en qué año vivió? ¿Mil qué? 1700, me parece, siglo XVIII. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, él decía algo que, por ejemplo, decía, el ser humano quiere ser bueno, el ser humano quiere ser bueno, pero la sociedad lo corrompe. Aunque Jean-Jacques Rousseau no hablaba de que el ser humano en sí era bueno,
pero lo que él escribió fue la semilla que ayudó a que hoy tengamos la sociedad que hoy tenemos y todas estas ideologías actuales del humanismo y del yo de una manera exagerada y del individualismo expresivo. Tenemos que regresar a la sana doctrina. Regresar a la sana doctrina es una lucha de vida o muerte. Eso es verdad. La paga del pecado es la muerte. Si la iglesia sigue cediendo ante las nuevas hermenéuticas del posmodernismo, no habrá esperanza de salvación para la humanidad. Dios no ha usado ángeles para llevar el evangelio, recuerden esto. Somos nosotros, sus hijos, guiados por el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:14, ya lo vamos a leer, quienes debemos mantenernos firmes o volver a la sana doctrina. Nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, somos quienes debemos mantenernos firmes y nosotros tenemos que estar guiados siempre por el Espíritu. Entonces vamos a leer Romanos 8:14. Porque la palabra de Dios dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Son hijos de Dios, correcto. Gracias. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Los hijos de Dios somos aquellos que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, y nos dejamos guiar por su Espíritu. El cristiano no es el que dice soy cristiano y vive una vida centrada en sí mismo, y yo hago lo que yo quiero, y yo hago lo que a mí me parece, y obedezco la Biblia la parte que me gusta, y la parte que no me gusta no lo obedezco. No, el Espíritu de Dios guía al que realmente es el Hijo de Dios. Ahora, aunque no tenga ganas. Aunque no tenga ganas, muy bien. Pongámosle en este versículo que acaba de leer Silvia, pongámosle a un espejo. Y pongamos el antónimo de ese versículo. ¿Cómo quedaría? Los que no son guiados por el Espíritu de Dios no son hijos de Dios. ¿Ya? Si una persona cristiana dice yo hago lo que quiero, que yo hago lo que quiero, no es hija de Dios, perdónenme. Aunque sea muy linda gente, que sea linda, lo que sea, generosa, puede ser lo que sea, no sé, pero si hace lo que quiere, no, aunque, exacto, si hago siempre lo que quiero y no tiene ganas de hacer lo que Dios le manda, no es hija de Dios, porque dice la palabra de Dios, el que es guiado por el Espíritu Santo, ese es hijo de Dios, es una señal. No puede ser una persona cristiana, yo hago lo que yo quiero, y cuando yo quiero hago, y cuando no quiero, no, y ahí es la gran diferencia. Por eso decimos que esto está dentro de la iglesia. Por eso decimos que esto está dentro de la iglesia, porque es la iglesia la que va a poder detener esto, porque el Señor no nos ha evangelizado con ángeles, nos evangelizó con personas, y nos enseña a través de personas cristianas. Si no es así, no hay salida. Hay una gran responsabilidad nuestra entonces. Lo que pasa es que la lucha con el Espíritu, para hacerle caso al Espíritu de Dios y no hacer lo que yo quiero, es continua y constante. No es que lo hice una vez, y todos los días para la decisión. Muy bien. Por ejemplo, no Muy quiero bien. levantarnos el devocional, no quiero hacer los deberes del curso. O sea, el yo va a decir no quiero. Claro, ¿Qué hago después? Claro, exacto. ¿Hago lo que siento o hago lo que dice el Señor? Y lo que mi responsabilidad la cumplo. Amo a mi prójimo, perdono, Claro. alabo a Dios, leo la Biblia, me alimento. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que Dios dice que hagamos? Entonces, es eso. Mire, parecería ser exagerado, pero si nosotros como iglesia, como cristianos, no nos damos cuenta de eso, ¿cómo vamos a discipular? Pero no tenemos, por eso digo, ganarnos la lucha con nosotros. ¿Con nosotros? Porque nosotros tenemos esa lucha. Todos los que Claro. estamos acá tenemos esa lucha todos los días. Exacto. Primero tenemos que ganarla A nosotros. Después le enseñamos. Primero vamos a ganarla acá. Claro. Porque todos los días tenemos que enfrentar eso. Nosotros. Con nosotros y la palabra de Dios. Pero es tener esa conciencia, como acaba de decir Silvia, es tener esa conciencia.
Y tengo que ganar esa lucha. Es una lucha diaria. Esto el libro de la Carta a los Romanos le llama la santificación diaria. El rato que yo recibo a Cristo, dice la palabra de Dios, somos santos, ¿verdad? Sí, correcto, somos santos. Pero hay una santificación diaria. La santificación diaria es ganar esa lucha todos los días ante el yo, porque el Espíritu Santo me da conciencia de pecado, justicia y de juicio, y me dice que yo soy el pecador y que yo necesito del Espíritu Santo, necesito la ayuda del Salvador, necesito la ayuda de Cristo, necesito la ayuda de ese Salvador para que a mí me permita vencer la carne. Es esa lucha diaria, y en la medida en que yo más me pegue a ese espíritu, más obedezca, me va a ser más fácil. La lucha ya no va a ser tan dura. La lucha será dura tal vez en situaciones ya extremas, pero en las demás ya será fácil. Mire, a los 18 años en Ecuador, en la época mía, era obligatorio hacer el servicio militar. Obligatorio. Y en el servicio militar uno se despierta 5 de la mañana y tiene que estar listo en 30 minutos, vestido, bañado, vestido y con el armamento listo abajo en el patio de formación. Y si no, eso era castigo y castigo y castigo y castigo, castigo físico, castigo en ejercicios, castigo con golpes, y eso era así, castigo y castigo y castigo y castigo, y dele paz. Cuando termina el servicio militar, a mí me había quedado levantarme a esa hora, pero automáticamente, y hacer ejercicio todo el tiempo. Vamos a hacer ejercicio. El entrenamiento que usted tuvo. Exacto. Y hacer ejercicio, y hacer ejercicio, y vamos a hacer ejercicio, y hacer ejercicio, a jugar, lo que sea. Ya no era una carga el despertarme a esa hora, no era una carga el hacer ejercicio, pero si es que yo dejo eso que se vaya relajando, me va a tocar trabajo volverlo a hacer. La vida cristiana es muy parecida. Si nosotros lo hacemos, siempre luego será para nosotros algo natural. Lo vamos ejercitando a la voluntad también. Pero si es que nosotros no lo hacemos así, va a ser muy complicado, porque por eso ahí viene lo que decíamos hace un momento, la responsabilidad. No vamos a decir, no, es que hay un espíritu de vagancia, de sueño que me ataca y que no me deja despertar alguna cosa espiritual. No, despiértese nada más. ¿Cierto? Entonces, es importante regresar a la sana doctrina. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3, versículos 14 al 18. Lo leo. La palabra de Dios dice, por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio, al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resulta en su propia destrucción. Queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa, y perder la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Miren qué interesante. La segunda carta de Pedro la escribe Pedro exclusivamente para los falsos maestros, porque había falsos maestros en la iglesia. Pedro termina su vida en lo que hoy conocemos como Turquía, en Asia Menor.
¿Ya? Ahí él dirigía las iglesias, ahí él pastoreaba esas iglesias. Y a esas iglesias entraron falsos maestros con la misma palabra de Dios, distorsionando la palabra de Dios. Y él está hablando del día del Señor, del día de Dios, del día del Señor, del día del Señor, del día de Jesucristo. La Biblia le llama el día del Señor vendrá. Cuando habla del día del Señor, habla de un día, del día del juicio, cuando venga Cristo por segunda vez. Y dice él en este pasaje bíblico: por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, ¿en espera de qué? De que vuelva Jesucristo, procurar con diligencia ser hallados por Jesucristo sin mancha. O sea, sin esos errores, sin mancha e irreprensibles en paz. Versículo 15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, miren lo que habla de Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, y ha escrito, casi en todas sus cartas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos, los que no saben, han distorsiones doctrinales, han distorsionado las escrituras, como también otras escrituras para su propia perdición. Pedro nos dice, hay distorsiones doctrinales dentro de la iglesia, y realmente ¿En aquella época ya había? la vida, Siglo I. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conocerlo, estudiar, conocerlo. ¿Sí ve? A Él sea la gloria hasta ahora, hasta el día de la eternidad. Amén. Nada nuevo. Nada nuevo. Lo mismo que fue, ya desde ahí, desde el comienzo, arrancamos con estos problemas que tenemos hoy. Solo que van cambiando el disfraz. Van cambiando el disfraz. Van Muy cambiando bien. el disfraz. Hoy es más difícil. Hoy es más difícil de detectar. De detectarlo. Porque se disfrazan mejor, han perfeccionado el disfraz. Ya, ahí está. Muy bien. Tienen apariencia de piedad. Muy bien. Y eso, como lo dice la misma carta de Pablo, tienen apariencia de piedad. Entonces es más difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas de ellas parecen reivindicatorias del ser humano. ¿Sí ve? Y en los que dicen, no, Jesucristo ya no viene. Está bien, es fácil detectar eso, ¿no es cierto? Pero es más difícil detectar esto porque es una reivindicación, parecería reivindicación del ser humano. Sí, importas tú, lo que tú sientas, lo que tú piensas, exprésate como tú eres. Y eso es lo que importa, eso es lo más valioso. ¿Por qué? Porque al hombre de hoy, del posmodernismo, se llama el hombre psicológico. ¿Por qué? Porque en la historia del ser humano, le voy a explicar esta parte. El hombre psicológico es la última etapa, ¿no? Había el hombre económico, el hombre social y el hombre espiritual. Le estoy hablando de 1500 años de historia de la humanidad occidental. Ya. El hombre espiritual era el que lo mencionó Agustín de Hipona. ¿De acuerdo? Agustín de Hipona decía él, yo me doy cuenta que yo hago cosas no porque las necesite, o sea, hablando del pecado, sino porque hay algo dentro de mí que me lleva a hacer eso. Y eso es el pecado. Entonces, ese era el hombre espiritual. ¿Por qué? Reconocía que había algo espiritual, claro, maligno dentro del ser humano. Es como Pablo. Muy bien. Pasan los siglos, más adelante empieza la revolución industrial y eso. Entonces aparece el hombre social, el hombre que ya quiere olvidarse de Dios, pero quiere entrar en la sociedad. Luego el hombre económico quiere solamente centrarse en la ganancia del dinero. Y luego viene el hombre psicológico del que estamos hablando, que solamente habla del yo. El yo. Yo y yo es lo que importa. Y allá es lo que nosotros tenemos que apuntar. El ADN del cristianismo... La anterior, ¿no? Sí, hay. Conocer la palabra. Bueno, entonces, regresando a la sana doctrina, ¿qué tenemos que hacer? Primero, conocer la palabra de Dios. Por eso,
Usted tiene que leer su Biblia, tiene que leerla todo el tiempo, tiene que estar pendiente de la palabra de Dios, tiene que estar pendiente de un curso bíblico, de alguien que le enseñe la palabra de Dios, de lo que hoy hacemos nosotros. La iglesia no puede dejar de hacer esto. Tenemos que luchar por eso. Nosotros como pastores, ustedes como cristianos, tenemos que luchar. Y si tiene discípulos, entre al curso bíblico, venga a la iglesia, lea la Biblia. Necesitamos conocer la palabra de Dios, estudiar la Biblia como revelación completa y definitiva de la voluntad de Dios. La Biblia es la verdad, es la única verdad. La Biblia es la verdad revelada de Dios. La revelación completa y definitiva. Aquí está todo, no necesitamos saber más, aquí está todo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Llevarle a las personas a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia, al estudio bíblico. Otra, defender la doctrina. ¿Cómo vamos a defender la doctrina si no conocemos qué es lo que es doctrina sana? No vamos a poderla defender. Si usted no sabe, ¿cómo la va a defender? Identificar y confrontar las distorsiones con fundamento bíblico sólido. El que tiene fundamento bíblico sólido podrá defender, podrá hacer una apología, una apologeta dentro de lo que le corresponda en su entorno social, en su entorno familiar. Hay que defender la palabra de Dios. Nosotros nos toca defender todo el tiempo esto ante las personas que no la quieren conocer y a los que quieren envolvernos mezclando todo un poco, ¿verdad? El posmodernismo y la Biblia. Claro, ahí si no hay discernimiento. Exactamente. No se puede defender. Pura porque no hay discernimiento si uno no. Exacto. No sabe. No sabe. Y mantenerse en comunidad. Mire qué importante esto. Luchemos por esto y quisiera ponerle a mi esposa, a Hugo, a Silvia que están ahora acá, a los que nos escuchen, dentro de los tiempos de oración, de intercesión, esto. Bien. ¿El sentido de pertenencia? Sí, la pertenencia a la iglesia y del antídoto contra el individualismo del posmodernismo. Eso tenemos que lograr, Y vamos a ponerlo, les pido por favor que mantengamos esto en las oraciones. A mi esposa le digo que mantengamos esta oración, hagamos una intercesión por esto todo el tiempo, para que nosotros mantengamos a la iglesia en comunidad, para ir en contra del individualismo, del decir, yo veo por Zoom y nada más, yo veo por Zoom. Tener ideas creativas de, bueno, vamos a orar ya no por Zoom, vamos a hacerlo personalmente, vamos a hacerlo en comunidad, o eso. Tenemos que romper este individualismo que realmente está matando a la iglesia y la está dejando aparentemente sola. Desmembrar. En cada ministerio, orar en cada ministerio. Sí, claro. Entonces, sería una petición importante que la tenemos que hacer. Y la última parte, ¿a quién queremos agradar? ¿A quién queremos agradar? Y creo que la carta a los Gálatas nos da esa luz tan importante que Pablo nos revela en esta carta. Con un versículo sencillo, simple, pero contundente. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice la palabra de Dios: pero ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esas dos preguntas son importantísimas. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Mire, puede que haya pastores que solo estén preocupados de lo que pueden beneficiarse de la gente de la iglesia. Y entonces, como quieren beneficiarse de la gente de la iglesia, ¿qué van a hacer? ¿Agradar a quién? A la gente. Van a agradar a la gente. Las reuniones van a ser como la gente diga que se hagan. Las prédicas van a ser como la gente diga que se hagan. Y todo va a ser de acuerdo a lo que diga la gente. Porque él quiere agradar a la gente. Porque si no les agrada, pierde el beneficio que él está recibiendo. ¿Y eso lo hemos visto o no lo hemos visto? Lo hemos visto, obvio. En todo grupo social, sea un club deportivo, un partido político, un grupo social como los Leones, es como quieren ellos y no como lo tendríamos que hacer, ¿no? Lo que Dios nos manda. Ajá, exacto. Y otra pregunta, o trato de
o trato de agradar a los hombres? Dice, mire, ¿qué dice? ¿Busco el favor de los hombres? ¿Trato de agradar a los hombres? ¿O a Dios? Y él dice, y él se contesta, pues si yo agradaría a los hombres, No sería. no sería siervo de Cristo, siervo de Dios. Entonces, ahí está la clave también. ¿En qué me transformo? En siervo El siervo de los hombres. Nadie puede tener dos señores, o sirve al uno y aborrece al otro. Entonces, es fácil, yo creo que la palabra de Dios se explica a sí misma. ¿De acuerdo? La palabra de Dios se explica a sí misma. Nosotros debemos luchar por esto. Como iglesia, luchemos para que nosotros agrademos a Dios, sirvamos a Dios. Nosotros somos siervos de Dios. Y a través de eso también servimos a una comunidad, pero conforme a los mandatos de Dios. Mire, ahora saquémosles de la ecuación a los pastores, pongámosles a los padres de la casa. Pongámosles a los papás cristianos me refiero. ¿Se cumple el mismo principio o no? Claro. Se cumple el mismo principio. Se cumple el mismo principio. O agrada a Dios o agrada a la familia, aunque vaya en contra de Dios. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Es lo que la sociedad hoy día tiene que preguntarse también. Estamos hablando a gente cristiana. Esta prédica es para gente cristiana, no para inconversos. Entonces, tratamos de agradar ¿a quién? A Dios o al hombre. Entonces, mantengamos los parámetros de Dios dentro de la casa, dentro de la familia. Mantengamos, porque si queremos agradar a las personas de los hijos, lo que sea de la familia, y nos vamos en contra de Dios, entonces no estamos siendo hijos de Dios. No estamos siendo guiados por el Espíritu. Todo lo que hemos hablado, no somos ni guiados por el Espíritu de Dios, no somos ni siquiera, estamos sirviendo a hombres, no estamos agradando a Dios, y al final terminamos rompiendo todo lo que Dios nos ha enseñado, que va en beneficio y en bendición de la familia y de la sociedad. Sí, se da también de que cuando pasa eso, como los hijos, por ejemplo, hablando de hijos, son tan importantes y se busca tanto agradarles, cuando están y son complacidos y están cerca, la persona se siente feliz. Cuando la persona no les complace, los hijos se enojan, diríamos, se resienten y de repente no vienen a la casa, no consiguen lo que ellos buscan y la persona cae en depresión. Porque mis hijos son, sí, la persona, hablo de los padres, ¿no? Porque mis hijos son tan importantes que si no los tengo no puedo ser feliz. Entonces muchas veces va a tocar que Dios es mi felicidad y que bueno, si tengo que mantener algunas posturas, en el tiempo Dios obrará en ellos y hay una espera. Dios es fiel y Dios lo va a hacer porque la Biblia lo dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no va a ser inmediato. Y esa espera, hasta que Dios sobre la transformación en los hijos, a uno toca dolerse, pero bueno, ¿qué es más importante? Dios o complacerles a ellos para tenerlos contentos, diríamos. Es doloroso y conflictivo. Es mucho dolor y mucha conflictiva dentro del hogar. No es fácil, hay que tenerlo, todo lo que se dijo antes, ¿no? Hay que tener un fundamento bíblico sólido para resistir en ese momento, porque si no uno cae por el amor, más las madres, de complacer, entonces es muy doloroso. Para estar preparado hay que tener ese fundamento, por eso ahí es complejo. Sí, es complejo. Y hay que tener una base sólida, pero solo el espíritu. Si no tienes la base sólida que dices tú ahora, y si no hay discernimiento, terminas. Mire, lo que acaba de decir Silvia, yo le compararía, espiritualmente hablando, ¿no? Es un molde nada más, a lo que hizo Abraham con Isaac. Claro, tal cual. ¿Sí o no? Pero está todo tan enredado, como usted dice, ¿no? Está todo tan enredado, pero son mis hijos. Ajá. Pero son mis hijos. ¿Cómo no los voy
a complacer y cómo O a salvar, ¿no? o a salvar, o cómo no, entonces está tan enredado, y si no están bien, yo no puedo ser feliz, o sea, ese concepto también como tenía Ana con, ¿no? Que cuando Cana le dice, no te soy yo mejor. Sí, sí, sí. Entonces hay una confusión, y la propia sociedad actual apoya tanto esas posturas. Exacto. De la psicología, cubra, Exacto. proteja, Sí. déjelo expresar, Sí, sí. y entonces digo, es complejo. Es complejo. Como decíamos hace un momento, ¿no? Nada ha cambiado desde el siglo I, No, nada. pero ahora está muy camuflado, no se lo... Muy sutil, sí. Sí, es muy complicado. Muy escondido. Porque parecería que estamos yendo en contra de los hijos o de la familia, ¿no? Y no es así. Ahí sí necesitamos ese discernimiento para decir, Señor, esto tengo que hacer, yo sé que al final esto va a terminar para bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque el Señor no tiene para nosotros planes de destruir la familia, ni de separarnos, sino de unirnos. Tiene planes de bien y no de mal. Y cuando yo tengo claro esa doctrina, por eso necesito estudiar la Biblia completa, por eso necesito tener un fundamento sólido, doctrinal, bueno. Ahí puedo entender y decir, ¿sabe qué? Puedo esperar. Y la espera puede ser dolorosa, sí, claro, puede ser dolorosa. Y larga. Y larga. Y larga. Es el gozo, Claro. no mis hijos. Exacto. El gozo viene del Señor. Muy bien, y el gozo viene del Señor, exacto, y el gozo viene del Señor, porque eso es lo que a mí me equilibra. Porque si solamente tengo el gozo de parte del hombre, ahí caigo. Pero si Dios es mi gozo, ahí me equilibro. Yo sé que estoy sufriendo acá, no me gusta tampoco lo que estoy viendo. Pero tengo esperanza. Pero tengo esperanza, correcto. Y esa palabra que acaba de decir Hugo, eso es lo que nos sostiene a nosotros. Créanme que eso es lo que nos sostiene, porque no es una esperanza banal, sino es una esperanza certera. Fundamental. Hebreos 11:1, ¿no? Pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso, cuando yo tengo ese convencimiento, esa fortaleza, ese discernimiento y ese sólido conocimiento bíblico, yo puedo soportar. Sí, yo puedo soportar eso. Puedo tener esa esperanza y puedo equilibrar mi vida y mantenerme sano emocional y físicamente, psicológicamente, me mantengo, ¿no? De equilibrio. Porque si no, no tengo... No caigo en depresión. Caigo en depresión porque ¿a dónde corro? ¿A dónde voy? No dependiendo de mí. Exacto. Y de otro. Si solamente depende de tu o de otra persona, no hay. Exacto. Y ya está, como dicen acá. En la vida del cristiano, creer en los absolutos de Dios nos hace sal y luz. Mire qué importante. Creer en los absolutos de Dios. ¿Cuáles son los absolutos de Dios? La palabra de Dios. Los absolutos de Dios. ¿Por qué? Porque el posmodernismo relativiza todo. El posmodernismo dice, no, esto sí, esto no, hay medias verdades, cada quien tiene su verdad, la moralidad es relativa, la verdad es relativa, la justicia es relativa, todo es relativo. El posmodernismo todo lo relativiza. Por eso nosotros tenemos que tener y creer en los absolutos de Dios. Dios es el creador, Dios es el Señor, Dios es el que fundamenta todo. Su palabra es verdad. Cielo y tierra pasará, su palabra no pasará, se cumplirá. ¿Cómo a veces nosotros decimos, pero la justicia humana tiene que ser clara, contundente y absoluta? Y hay errores en la justicia humana. Sí, claro. Pero ¿cómo nosotros cometemos errores, nos justificamos, pero no perdonamos las injusticias humanas? Somos críticos. Exacto, ¿Cómo esto socialmente? Esto era el Estado, claro. esta era la ley la ley humana que me tenía claro, que pero para mí lo relativizo. Exacto. Muy bien. Si nosotros creemos en los absolutos de Dios, podemos ser sal y luz. Es decir, sal para preservar este mundo que se está pudriendo y luz para iluminarlo en la oscuridad en la que está. El cristiano se adapta a la sociedad en forma, pero mantiene
El cristiano se adapta a la sociedad, como lo había dicho, ¿no es cierto? Se adapta a la sociedad en su forma, pero no cambia el mensaje del Evangelio, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que irnos adaptando a ciertas circunstancias, pero sin cambiar el mensaje. Lo que acaban de decir ustedes como padres, por ejemplo. Se adaptan a esa situación de los hijos, pero el mensaje no lo van a cambiar. Nosotros como pastores extranjeros tenemos que adaptarnos a la cultura uruguaya. Y para adaptarnos, ¿qué tengo que hacer? Conocerla. Si no la conozco, no me adapto, va a ser difícil que yo me pueda vivir aquí. Que pueda el mensaje de Dios llegar claramente. Exacto, pero el mensaje no lo cambio. Claro, el mensaje no cambia. El mensaje no lo voy a cambiar. Estoy acá, me adapto a la cultura, pero el mensaje no lo cambio. El mensaje sigue como siendo... decía Pablo, lo expresa de manera tal que pueda ser comprendido por la sociedad en la cual está. El mensaje es el mismo, solo que lo expresa de una manera que los que lo escuchan lo entiendan. Que fue lo que decía Pablo. Sí, exacto. Como lo mencionábamos también el martes en el curso bíblico, ¿no es cierto? O sea, hay situaciones que el uruguayo lo entiende, lo capta fácilmente porque es su historia, ¿no es cierto? Es lo que le hace uruguayo, ¿no es cierto? Sí, la esencia, la idiosincrasia. Hay cosas que solamente el uruguayo palabras, costumbres, lo siente más que nada, ¿no? Porque yo lo puedo entender, pero no lo siento. Claro. Sí. Hay una cosa que está arraigada en la esencia de la cultura. Entonces, exacto. Entonces, como yo no lo siento, no es completa mi comprensión. Claro. O sea, lo puedo llegar a comprender en cierta manera, pero no la esencia como tal. No es la vivencia mía, exacto. Porque de ustedes se remonta a sus ancestros, a la sociedad uruguaya, todo eso. Solamente una palabra nomás, ya el uruguayo lo puede captar, pero no es cierto. Mire, hablando de esto, mire qué interesante. Estaba viendo un reportaje de uno de los politólogos más reconocidos a nivel mundial, y él decía, decía lo siguiente, que la influencia de los mexicanos, ¿no es cierto?, en Estados Unidos es altísima. Claro. Altísima. Claro. Que en Estados Unidos hay más de 50 millones de mexicanos, en México hay 120 millones. Sí, es tremenda. Pero la influencia de los que están en Estados Unidos es súper grande, aún en remesas. Escúcheme a dónde quiero llegar. Dice, ¿usted sabe por qué el partido de gobierno se llama Morena? Nosotros no lo entendemos, ¿verdad? Pero si usted le dice a un mexicano Morena, el mexicano lo va a entender. Es la Virgen de Guadalupe. ¿Qué tal? Entonces, este investigador, este sociólogo, politólogo, decía, usted a un mexicano no le va a quitar a la Virgen de Guadalupe como identidad nacional, como identidad suya, como mexicano. Usted no le quita, esté en Estados Unidos, usted no lo va a quitar. Y el que entienda, el político que entienda eso, lo aprovecha. Claro. Todo, explotan todo. Para que se identifique con ese partido. Obvio. Lo hacen atractivo el partido. Le doy un ejemplo de la cultura. En cualquier parte del mundo es igual. ¿Sí ve? Le doy un ejemplo de la cultura. El otro día leí todo un tema con el café, después pasó el artículo, en Japón, como Nestlé no vendía café. No vendía café, ya, porque no estaba en su cultura, yo tomo té. Entonces tuvieron que desde niños, ¿qué contrataron? No un publicista, contrataron un psicólogo infantil. Entonces empezó a poner en las golosinas infantiles sabor a café. Le costó 20 años, levantar toda una generación que se acostumbró a que ese sabor con recuerdos deleitosos. Cuando esos niños se hicieron grandes, el café ya estaba en su paladar, consumieron café. Por eso el evangelio es tan importante de niño, ¿no? Muy bien. Bien. Muy bien. Claro, por eso es importante desde niños darle el evangelio, porque también le recordará Lo van a asociar. Le van a asociar. ¿Sí? Hay olores
o lugares que uno no se olvida Y cuando lleva estuvo. tiempo. Lleva tiempo. Desde niño trabajarlo. Lleva tiempo. Pero es lo que te hace la siguiente Exacto, generación. exacto. Lo tenés que sembrar en la infancia. Exacto. Por eso nosotros tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer. Tal vez seamos poquitos, pero a esos poquitos tenemos que afectarlos para su Para su crecimiento. futuro, que ellos traerán a otros. Muy bien, me parece excelente esta parte. No solo señalar el mal, ¿no es cierto? No debemos quedarnos en señalar lo malo que hemos señalado ahora. Pero ¿qué tenemos que hacer? Denunciar las distorsiones, debemos mostrar el camino del bien. Jeremías advirtió contra curar la herida de mi pueblo con liviandad, es decir, con mal diagnóstico del pecado. Y aquí sí quisiera que me acompañen a Jeremías. ¿Jeremías qué? Lo leo Jeremías bien. capítulo 6, 6. Jeremías 6, 6 del 9 al 15. Bien, la palabra de Dios nos dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, aún los pocos que permanezcan en Israel serán nuevamente recogidos, como cuando el que cosecha revisa cada vid por segunda vez para recoger las uvas que no se cortaron. ¿A quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escuchar para nada. Por eso ahora estoy lleno de la furia del Señor. Sí, estoy cansado de contenerla. Derramaré mi furia sobre los niños que juegan en las calles y sobre las reuniones de jóvenes, sobre esposos y esposas, y sobre los que son viejos y canosos. Sus casas serán dadas a los enemigos, al igual que sus campos y sus esposas, porque levantaré mi puño poderoso contra la gente de esta tierra, dice el Señor. Desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas serán dominadas por la avaricia. Desde los profetas hasta los sacerdotes, todos son unos farsantes. Ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. El 15. Hasta el 15. ¿Se avergüenza de sus actos repugnantes? De ninguna manera, ni siquiera saben lo que es sonrojarse. Por lo tanto, estarán entre los caídos en la matanza. Serán derribados cuando lo castigue, dice el Señor. ¡Qué tremenda cosa! El capítulo 6 habla del juicio contra el pueblo de Dios, contra Judea, Claro, escogido. contra el pueblo escogido, contra Jerusalén y Judá. Está hablando contra el juicio. Va a haber un juicio. Y le dice, mire cómo le relata el Señor este juicio. Le dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, de todo le buscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como delineador entre los sarmientos. Pregunta, ¿a quién le hablaré y amonestaré para que oigan? Y aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré, mire, sobre niños, en la calle, sobre los jóvenes, sobre los viejos, sobre el esposo, sobre la esposa, sobre los canosos, sobre sus casas. Serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, no hay paz. Y aquí Ninguno se salva. Y aquí me quiero quedar. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de los que deberían saber el gravísimo o la gravísima situación de su pueblo, dan un diagnóstico liviano. Dicen, no se preocupen, aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque en aquella época, el último rey fue el rey Sedequías. El último rey, Sedequías. ¿Ah? Posiblemente. Digamos que Sedequías, el último. ¿Qué decían los profetas? ¿Qué decían los sacerdotes cuando él les consultaba? Que todo iba a estar bien. Que esto iba a estar bien, que es un pequeño problema, no pasa nada. No pasa nada. Y desde el chico al más grande habían vivido llenos de avaricia, llenos de pecado. Pero
no querían saber lo que decía Dios, uno porque dice que aborrecen la palabra de Dios, y el diagnóstico de los que deberían tener discernimiento, ¿cuál era? No pasa nada. No pasa nada. No querían llevarle la contra, por eso Jeremías no lo quería, porque era el único que no lo quería mandar a buscar, porque no le servía lo que decía, porque era el único que decía algo diferente. Era el único que no se había vendido. Sedequías era el último rey de Judea. Exacto. Y Jeremías no se vendía y era el único que le llevaba la contra. Y ellos estaban cuidando su estatus social, porque Jeremías, por estar así, lo tenían, que no le daban comida, lo metían en la cárcel, lo tiraban para el pozo, la pasaba mal. Estos otros la pasaban bien diciéndole al rey lo que el rey quería escuchar. Miren, ahí está. me acuerdo, acá está mi esposa como testigo. Miren, nosotros allá en Ecuador no nos gustaba mucho hacer en la iglesia fiestas. Hagamos fiesta en otro lado, y así. Si vamos a reunirnos, hacemos las fiestas. Si vamos a comer, comamos en otro lado. No. La casa de Dios es la casa de Dios, nos dedicamos a predicar la palabra y eso es todo. A mucha gente no le gustó esto, porque decían, pero no pasa nada. No pasa nada, ¿cuál es el problema? No distinguían. Exacto, ¿sabe qué pasó? Poco a poco comenzaron a hacer solamente reuniones sociales. A esas iban. ¿Por qué? Porque el diagnóstico no pasa nada, es liviano. No nos damos cuenta de dónde nos está llevando. Y nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, podemos tener este mismo diagnóstico de decir, no pasa nada, como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Sí, es decir, un diagnóstico del pecado, como dice esta palabra de Dios, con liviandad. Curar la herida de mi pueblo con liviandad. Pero peor es cuando se predica eso dentro de la iglesia, que es lo que dice Jeremías, porque es como estar dándole a la gente lo que la gente quiere escuchar, no entrando en reversa, y como dice ahí, no aman mi palabra, la sacan del contexto y la acomodan. Exacto. Y es una falta. Entonces, la crítica de ahí en la denuncia está ahí contra los que tenían que haber hecho algo en el lugar que es la casa de Dios. Exacto. Y no se hizo. Ahora, vamos a la casa, a los hogares. Digamos que una esposa, voy a poner un ejemplo, una esposa, ese porque su esposo le está traicionando y digan, ay, hoy todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. ¿Qué se va a olvidar de ella? No está curando la herida del pueblo, de su familia con liviandad. Sí, claro. Un padre que sepa que su hijo está en malos caminos, diga, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Ahí es lo que está yendo el Señor. Está poniendo el dedo en la llaga el Señor. Porque habla de niños, de jóvenes, de esposos, de esposas, de viejos, de ancianos, de canosos. Está tocando a toda la sociedad, a todo el estrato social. Y lo que están diciendo que es un cáncer, están viendo que es un cáncer y dicen que no pasa nada. No solo hay que orar por los hijos, sino también hablar. Entonces, y termina el pasaje bíblico, me faltó el último versículo 15, que dice, se ha avergonzado de haber hecho abominación. No. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Claro, cayó el castigo del Señor, el juicio de Dios, y fueron sacados de la tierra. Y mire cómo decían ellos, mire cuál era la reflexión del pueblo de Jerusalén y de Judá. Decían, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos descendientes de Abraham, ya está. Nosotros tenemos aquí el templo, no nos puede pasar nada, por favor, no nos va a pasar nada aquí. Ese fue el gravísimo error de ellos, la soberbia, hasta ahora. Es como una doble vida. Hasta ahora. Voy acá y hago una cosa y salgo de acá y hago otra. Claro. Porque como soy hijo de Dios,
No me va a pasar O sea, la nada. repetición, la religiosidad no me Sí, salva. pero escuchen algo, ahora sí. escuchen algo que es gravísimo también. Miles de iglesias evangélicas en América, especialmente en América, por ejemplo, dicen, Israel es el pueblo de Dios y puede hacer lo que quiera porque son hijos de Dios. ¿O no? Es horrible, pero pasa, sí. Justifican todo. Claro. Oiga, no se despeinan porque está pasando lo que está pasando en Gaza, en el sur del Líbano. Ni se mosquean, como se dice en Ecuador, ni se inmutan. Pero si por otro lado pasa la décima parte de eso, se rasgan las vestiduras. ¿Por qué? Porque justifican diciendo que son hijos de Dios, los israelitas, que pueden hacer cualquier cosa porque está bien. Y no es así. Y no es así. Y ellos decían así. Es lo mismo que Y lo mismo. Y el Señor que les dijo, sí, son hijos de Abraham. Juan el Bautista dijo, Se arrepientan de eso. hijos de Abraham, el Señor los podrá levantar de las piedras. Así que no me vengan con ese cuento. Tengamos en cuenta esa parte. Claro. ¿Sí? Hay que tener discernimiento de todo, dice la palabra de Dios. La necesidad de creer en la verdad y en los absolutos de Dios no es negociable. La iglesia que ceda su doctrina pierde su identidad, tal cual. Su misión y su poder transformador en el mundo debe seguir. ¿Hay otro más? Sí. ¿Qué dice 2 de Juan 9? La palabra de Dios nos dice en 2 de Juan 9, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Muy bien. El que permanece en esta enseñanza, ¿no? Ese es hijo de Dios. Es el que va a permanecer, el que no se desvía. Entonces, este versículo que está en 1 Timoteo, me parece, dice que Dios es columna y baluarte de la verdad. En ese versículo muchas veces nos equivocamos y decimos, ¿sabe qué? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. No, es Dios, columna y baluarte de la verdad, es Dios. Entonces, en un mundo posmoderno que relativiza toda verdad, la iglesia está llamada a ser faro de la sana doctrina. Frente a las distorsiones, la respuesta no es el silencio ni la adaptación, sino la fidelidad valiente al Evangelio de Cristo. Esta parte quiero enfatizar. Frente a las distorsiones del posmodernismo, la respuesta no es el silencio ni la adaptación. No podemos adaptarnos, como dijimos en un momento, ni callarnos, sino ser fieles y valientes al Evangelio de Cristo, y tenemos que hablar. Entonces, tres premisas importantes para finalizar. Verdad absoluta. La Biblia es la revelación completa y definitiva de Dios. Verdad absoluta. Solo por gracia, el sacrificio de Cristo es suficiente para la salvación. No hay otro camino para salvar al ser humano sino Cristo. Recuerden que hoy las distorsiones doctrinales hablan del pluralismo religioso. Todos los caminos llevan a Dios, toda religión es buena, no importa si es así, no importa que sea, no importa. Y cuando Dios dijo, nadie llega, y cuando Cristo dijo, nadie llega al Padre, si no Si no es por mí, a través. le podemos decir eso también a los judíos. Obvio. Claro, si es Jesucristo. Exacto, ¿sí ve? Entonces hay gente que dice que no, que los judíos no, los judíos tienen otro camino. No. Es porque empezamos a justificar los otros caminos. Exacto. ¿Sí ve? Entonces, Mahoma y... Exacto. Tercero, esperanza viva. El regreso de Cristo es real, futuro y la esperanza central de la fe. El regreso de Cristo es real y es nuestra esperanza viva. Así que terminamos con distorsiones doctrinales, que ha sido muy claro. muy claro esto. Y la próxima semana vamos a ingresar con la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo, sí.
Sí. Sí, vamos a ingresar con la doctrina de Cristo y después entraremos con la última que es... Se me fue. Pero para distorsiones doctrinales, para el posmodernismo tenemos unas 3-4 semanas más. Así que vamos bien porque le hemos sacado mucho provecho a los temas del Congreso Mundial y creo que sí ha sido para nosotros una gran bendición. Mire cómo nos va dando mucha luz la palabra de Dios en esto. Vamos a orar escuchando esta canción final, haciendo una oración personal allí donde usted está. Póngase de pie. Sí, Señor, queremos orarte en esta mañana por todo este conocimiento que nos has dado, Señor, y reflexionar en nuestros corazones acerca de tu palabra. Así es, Señor. Así es, Señor, tu palabra es aceite sobre nuestras heridas. Tu palabra nos abriga, Señor, pero también nos refresca. Tu voz en la mañana es tu palabra, Señor. Es tu consejo diario. Es nuestra luz, nuestro faro de guía. Así es, Señor. Tu palabra, Señor, es nuestro alimento. Tu palabra nos sostiene, Señor, porque hoy hemos entendido que tenemos que confiar en los absolutos de Dios. Es en tu palabra, Señor. Es en tu verdad. Es en tu presencia viva en nosotros. Así es, Señor. Tu palabra también es dulce como la miel. Es melodía para nuestro corazón. Tu palabra, Señor, es... Así es, Señor. Es refugio en medio de las pruebas. Es nuestra alegría en medio de la tristeza y la compañía de nuestras soledades, Señor. Y aunque estemos perdidos, Señor, tu palabra es la que nos encuentra y nos guía. Tu palabra, Señor, es el alimento que tiene nuestra alma en los momentos de mayor necesidad. Aunque estemos perdidos, tu palabra será esa luz, ese faro que nos guía en medio de un mar, Señor. Me sostendrá. Siempre, Señor, tu palabra nos sostendrá. Señor, en estas semanas hemos estado estudiando tu palabra, Señor. Hemos estado estudiando la sociedad también. Hemos abierto los ojos a realidades, Señor, que están ahí, frente a nuestros ojos. Y hoy, Señor, Jeremías nos decía, o tú utilizaste al profeta Jeremías, Señor, para decirnos que no podemos nosotros dar un diagnóstico
de una enfermedad grave, Señor, no podemos dar un diagnóstico como si no fuese una enfermedad grave. No podemos curar la herida de nuestro pueblo con liviandad, dice Jeremías. La sociedad de hoy en día, Señor, se ha centrado en que el ser humano y lo que piensa y lo que siente es lo más importante. Dejando a un lado la palabra de Dios y dejando a un lado, Señor, a ti, como el Dios soberano, el Dios creador de todo. Diciendo que el ser humano es bueno por naturaleza, cuando tu palabra nos dice que nosotros somos pecadores y que no hay una sola persona que no ha pecado, que la corrupción está dentro de nosotros. Por eso podemos ver en la sociedad, Señor, en la política de los países, hay discusiones y peleas, Señor, diciendo que un partido político es más corrupto que otro o menos corrupto que otro. Cuando tu palabra nos dice que la corrupción está dentro del corazón del ser humano. Por eso necesitamos de un Salvador. Pero cuando el ser humano, Señor, se dice a sí mismo que es bueno, entonces quitará la mirada de Cristo y querrá poner los ojos en sí mismo para salvarse a sí mismo. Y tú hoy nos demuestras, Padre, que necesitamos de ti. Que la sociedad desde el siglo I, Señor, cuando empezó la iglesia, ya hubieron falsos maestros dentro de la iglesia tratando de tergiversar y de llevar por un camino errado y equivocado a los hijos de Dios. Hoy los disfraces son mucho más difíciles de poderlos descubrir. Hoy la sociedad, Señor, aún la misma iglesia cristiana, Señor, está envuelta en este disfraz de aparente, Señor, humanidad. Las mismas canciones cristianas, Señor, se han vuelto simplemente expresiones, Señor, del sentimiento de la persona y no de la alabanza a nuestro Dios. Hoy, Padre, queremos darte gracias por este mensaje, Señor, porque nos envuelve, nos hace recapacitar, Señor, y sobre todo, pedimos a tu Espíritu que nos siga dando discernimiento para entender, Señor, las situaciones en las que vivimos nosotros como pastores, como padres de familia, las personas, las madres, los padres, Señor, los jóvenes, son difíciles ahora. Pero si nos mantenemos, Señor, firmes en lo que tú nos has enseñado, sabremos que contigo llegaremos al puerto que tú nos querrás llevar, Señor, a buen puerto. Y esa es nuestra certera esperanza, Señor. No es de una esperanza vaga, ni por ahí, Señor, que no tiene, Señor, ningún sustento. Nuestra esperanza es firme. Nuestra esperanza está en ti y en tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, y síguenos enseñando a través de este mensaje, Señor, acerca del posmodernismo en la iglesia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amado Dios, te hemos orado. Amén. Amén.